visto la biografía de Pinar Selé, y por lo tanto no voy a abundar en su biografía. La tenéis en los programas, os enviamos unos enlaces en los que pudisteis ver suficiente información sobre ella. Solamente decir dos cosas. Pinar, desde el año 1998, tuvo que soportar una falsa acusación que conllevó su condena en Turquía, y que después esa falsa acusación, a pesar de que se demostró que era falsa, la acusación de atentado, el atentado que hubo en 1998, que hubo algún muerto, 7 muertos, pues montaron un juicio con la intención de juzgar, condenar a Pinar. ¿Y por qué querían condenarla? Bueno, pues porque sencilla y llanamente Pinar es una escritora comprometida, activista, con las causas más olvidadas de la sociedad. Las minorías, los niños, la infancia, el pueblo turco, que sufre la enorme represión por parte del régimen turco, y posteriormente, a falta de pruebas, la revisaron la sentencia, quedaba suelta, pero en junio de este año, a pesar de que algún otro que habían condenado con ella le han sobreseído la causa, le han dejado la libertad, a ella la justicia turca la sigue persiguiendo, con las mismas declaraciones por las que a la otra persona la habían dejado libre. Luego es un claro ejemplo de persecución política. Pinar se tuvo que exiliar a Francia. En Francia consiguió la nacionalidad francesa y hoy pues es una ciudadana europea como todos nosotros. No obstante, siempre, sin permitir la expresión, tiene que ir por la calle mirando hacia atrás, por si acaso. Bueno, dicho esto, la dinámica va a ser sencilla. Pinar hablará, se pone de pie, es profesora en París, y los profesores... Sí, perdón. Y los profesores tenemos la mala costumbre de ponernos de pie para hablar, para bailaros a todos. Así que nada, muchas gracias y en fin. Luego, si os parece, quienes queráis hacer preguntas, le pasamos el micro para que queden grabadas. Gracias. Bueno, ella es Maite, acompaña a Pinar en esta pelea enorme, y a Beatriz es segoviana de toda la vida, bien propia. Y es la que nos va a servir de intérprete. Muchas gracias. Gracias. Si je parle comme ça, c'est bon. Buenos días, gracias. Ça, on avait besoin d'être. Je veux vous partager juste mon émotion. Parce que même si je passe une période très difficile, aunque esté pasando un periodo muy difícil, je suis une nomade et je voyage tout le temps. soy nómada y viajo de continuo. Et partout, je vois plein de fourmis Y por folles. todas partes veo hormigas. Et c'est des fourmis souriantes, chantantes, dansantes. Con la sonrisa en la boca, bailando, Et c'est des fourmis solidaires. y son solidarias. Et je suis venue ici et je vois que
solidarité internationale Y veo me aquí touche en beaucoup. Segovia que la solidaridad es internacional y me conmueve mucho. Et l'État turc, El Estado turco, l'État iranien el Estado iraní et d'autres États répressifs y otros estados represivos ne peuvent pas contrôler les fourmis. no pueden con las hormigas. Et donc, merci beaucoup. Muchas gracias. Je sais bien que maintenant le monde passe une période très difficile. Me doy cuenta de que el mundo está pasando un periodo muy difícil. Il y a beaucoup d'urgences. Hay muchas urgencias. Vous suivez tout ce qui se passe en Iran. Lo estáis siguiendo con las noticias de Irán Et à partir d'aujourd'hui, la répression de l'État va augmenter. y a partir de hoy en adelante la represión va a ir aumentando. Parce que le président, il retourne au pays, il n'était pas dans le pays. El presidente que estaba fuera está de vuelta a Turquía, Non, en Iran. a Irán. Et donc, moi, je parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans le monde pour être, il faut être solidaire Hay muchos motivos por ser solidario dans le monde entier. en el mundo entero, Mais en Turquie aussi. también en Turquía. Et mon procès montre plusieurs choses Mi en Turquie. oficio enseña varias cosas En Turquie. en Turquía. Parce que, premièrement, ce procès dure depuis 24 ans. Primero, el juicio lleva durando 24 años. Donc, ça commençait avant le gouvernement actuel. Comenzó antes del gobierno actual. Donc, ça montre la continuité de la répression Demuestra la continuidad de la represión à partir du génocide arménien, à partir des massacres des Kurdes, desde el juicio, desde el genocidio armenio, desde el masacre de los kurdos. et donc c'était un régime répressif depuis longtemps. Es un régimen represivo desde hace muchos años. Mais les derniers temps, Pero últimamente cette répression a pris une dimension extrême. la represión ha cogido una dimensión extrema. Il y a beaucoup de personnes en prison. Muchos prisioneros, mucha gente en la cárcel, Les députés, les maires, los diputados, los alcaldes, les chanteuses, les las artistes, las cantantes, los artistas, les écrivains, los escritores, les chercheurs, los investigadores, les militants. los militantes. Des centaines de milliers de personnes sont toujours rentrées dans les Centenares de prisons. personas van y vienen en la cárcel. Et donc, il y a beaucoup d'otages. C'est l'otage, ce sont des otages du Muchos système. rehenes. Et ces personnes-là sont malades, sont mortes en prison. Y se mueren y enferman en la cárcel. Mon procès fait partie de ce tableau. Mi juicio forma parte de este cuadro. J'ai été arrêtée parce que je faisais, en tant que sociologue, Me detuvieron porque como socióloga sur les questions kurdes. en la cuestión kurda Et après, la police m'a demandé y después la policía les noms de mes interlocuteurs. me preguntó por los nombres de mis interlocutores, Mais c'était avant ce gouvernement. pero era el gobierno anterior. Et je n'ai pas donné les noms. No indiqué los nombres. J'ai été torturée, emprisonnée 2 ans et demi. Me torturaron y estuve encarcelada durante 2 años y medio. Et après, j'ai été accusée d'autres choses. Después se me acusó de otras cosas. Mais comme il y a eu beaucoup de solidarité autour de moi, Pero gracias a la solidaridad j'ai pu résister. pude resistir. Et j'ai été acquittée 4 fois, Se me ha suelto 4 veces. mais c'est devenu une lutte symbolique Pero entre l'État et moi. se ha convertido en una lucha simbólica entre el Estado y yo. Alors, bien évidemment, je suis turque.
evidentemente soy turca comme identité. como identidad. Alors je ne suis pas kurde ni arménien. No soy ni kurda ni armenia. Alors ils voient comme une trahison. Se considera como una traición. Donc ils veulent que je ne sois pas un exemple pour les autres Turcs. No quieren que sea como un ejemplo para los demás turcos. Et entre-temps, j'ai pu partir de la Turquie Mientras tanto pude salir de Turquía et maintenant je vis en France. y ahora estoy viviendo en Francia. Et je continue mes activités, mon écriture, tout, Continuando mi escritura, mis actividades, mes recherches, mi investigación, mes activités de recherche. todas mis actividades de investigación. Et donc, mais je peux vous dire que Quiero contarles si aujourd'hui si hoy en la día Turquie continue à cette répression, la Turquía sigue con esa represión, surtout contre les Kurdes, sobre todo contra los kurdos, et s'ils commencent comme ils continuent à attaquer les Kurdes en Syrie atacando a los kurdos en Siria, aussi, et si en Iran, tous ces politiques, non, c'est tout, et c'est parce que les États, les grands pouvoirs es européens los grandes estados, los grandes poderes europeos ne positionnent pas de manière active, ne se positionnent pas, no se colocan de manera activa. et parce qu'il y a des complicités assez importantes. Una complicidad bastante importante. Donc moi, j'appelle tous les citoyens espagnols, Llamo a los ciudadanos españoles, français, franceses, anglais, italiens, européens, europeos, de faire la pression a sur le presionen gouvernement sobre el gobierno pour que ce gouvernement arrête para de que, faire complicité avec la Turquie. para que se paren en esa complicidad con Turquía. N'oubliez pas quelque chose. No se olviden de algo. Quand le fascisme était en train d'augmenter en Europe, Cuando el fascismo estaba en aumento à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, antes de la Segunda Guerra Mundial, il y avait beaucoup de pays, les alliés, muchos países aliados ne s'est pas positionné contre le fascisme. no se colocaron en contra del fascismo. Mais après, nous avons vu comment ce fascisme Pero después vimos como este fascismo a détruit la planète, a détruit l'Europe. destruyó Europa. Donc je vous dis, maintenant, aujourd'hui, Les digo hoy, tout ce qui se passe autour de la Turquie, l'Arménie, Azerbaïdjan, Syrie, todo lo que Iran, está toutes pasando ces régions, alrededor de la zona de Turquía, Armenia, Azerbaïdjan, Syrie, Syrie. autour des Kurdes, les Arméniens, les Turcs, surtout, alrededor de los turcos y de los armenios, c'est toutes les violences qui se passent dans ces régions. todas esas violencias que ocurren en estas zonas, Les grands pouvoirs européens los grandes poderes europeos contribuent à ça, avec leur complicité. contribuyen con su complicidad a ello. Voilà, je voulais dire ça, je suis prête à vos questions. Es lo que os quería decir y ahora estoy dispuesta para contestar a vuestras preguntas. Peut-être. Gracias. No, peut-être tu querías. Bueno, no sé si te escucha. Bueno, entonces yo he venido como miembro de la Coordinadora Internacional de los Comités de Apoyo de la SEDEC. La idea original de venir a este festival era para presentar sus libros en castellano, porque existen dos libros que hemos traducido y que hasta la fecha no hemos podido presentar. Así que esta era nuestra intención principal cuando nos pusimos en contacto con
las amigas del Foro Social, presentar los libros. Pilar, concretamente hablar de su experiencia del exilio, luego más tarde hoy ya tengo ocasión de hablar del tema, pero la noticia que cayó el 21 de junio pasado nos hizo cambiar un poquito la agenda, así que hoy vamos a hablar principalmente de su causa. Entonces, os queremos transmitir sobre todo un mensaje, deciros que hay diferentes comités de apoyo en diferentes países de Europa, sobre todo en Francia, que es donde ella vive y es donde somos más activos, que todos los comités de apoyo nos estamos moviendo ya desde hace meses. Sus comités de apoyo surgieron cuando ella vino ya a Europa como experta política, no son numerosos. Pero ahora, de la gravedad de la situación, nos estamos moviendo de manera intensa. Estamos efectuando diferentes contactos políticos, sobre todo en Francia, pero no solo en Francia, también completamente en Madrid, hemos contactado a diputados, a eurodiputados. Queremos deciros que hemos reunido dinero para enviar delegaciones a los observatorios internacionales y abogados a Turquía, porque el tema es que la última asunción ha sido absuelta 4 veces, la han recurrido y entonces estamos esperando a la notificación oficial de la que sería su 5ª y última sentencia condenatoria, porque sabemos que no hay recurso posible. Aunque ella sea ciudadana francesa, tenemos mucho por los acuerdos entre los diferentes países. Ella es francesa, pero conocemos las artimañas del gobierno francés con el gobierno turco, entonces es nuestro deber defenderla y nuestro deber propagar su voz. Es muy importante ir creando lazos en diferentes países, en diferentes regiones y que se sepa lo que está sucediendo. Porque al fin y al cabo, el juicio político contra Pinar Sedek, que duraría 24 años, es también el reflejo de lo que está sucediendo allí. Quiero decir, protegerla a ella y darle voz a ella es también proteger y dar voz a los que están allí. Su caso no es único, es aislado, ni aislado, es muy viejo, lleva ya 24 años luchando, pero es muy importante situarlo en un contexto muy concreto de lo que está sucediendo allí, una vez más con la responsabilidad política de todos los europeos, que deberíamos movilizarnos para denunciar lo que está sucediendo allí. Así que si queréis tener contacto con nosotros, si queréis preguntarnos o crear lazos de los comités, aquí en el Foro Social tienen nuestra dirección mail, nos podéis comunicar, nos podéis escribir. Si queréis hablar con ella, si queréis organizar algún acto con nosotras, nos podéis contactar, pero una vez más es muy importante visibilizar su caso y hacer el mayor ruido posible, porque es lo único que le puede ayudar. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te apellidas? Galarza. Luego te lo deletreo. Vale. Est-ce que vous avez des questions? ¿Tienes preguntas? Bueno, yo me llamo Paco Casas, soy del Foro Social de Segovia y... Yo soy el corresponsal del blog del Foro Social. Y leyendo un poco sobre Pilar Sedek, a mí me ha sorprendido el montón de causas con las que se solidariza. Tengo aquí apuntadas algunas, y con los niños de la calle, con prostitutas, con kurdos, con migrantes, la lucha contra el patriarcado, anticapitalismo, antimilitarismo y seguramente otras más. A mí me surge la pregunta de si estos son luchas aisladas, cada una va por su cuenta, o bien tienen un punto común, o tienen un lugar en el que se encuentran todas, si forman parte de un todo, o son luchas en las que en un momento determinado se ha visto implicada. Quand je suis devenue féministe, Cuando me volví feminista, j'ai commencé à voir les liens invisibles des différents types de domination. empecé a notar los distintos lazos invisibles. Et après, avec toutes les rencontres, j'ai commencé à voir des différentes expériences Con todos los encuentros, de l'oppression, empecé a vivir diferentes experiencias de l'oppression. de la opresión. Et j'ai commencé à voir que quand on n'a pas un regard
Me gusta ser radical, Mais radical, pas extrémiste, de sens de racine. sin ser extremista, solo desde la raíz, en el sentido radical, en el sentido de raíz. Je veux vraiment toucher les racines. Quiero tocar la raíz. Quelquefois, pour être radical, il faut être souple. A veces, para ser radical, hay que ser flexible. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, Hoy en día, déjà, je sais bien en Turquie depuis longtemps, mais aujourd'hui en Europe et dans le monde, en il y a des Turquía convergences. desde hace mucho, pero en Europa desde hace poco, Il y a de plus en plus de convergences des luttes, hay convergencias de lucha de plus en plus, cada vez más entre les différentes luttes, entre les différentes expériences. entre las distintas luchas, las distintas experiencias. Et je pense que c'est très important, Y creo que es fundamental, que es importantísimo. même si on ne peut pas changer peut-être les pouvoirs Y qui no ont. podemos cambiar los poderes de arriba, Nous changeons nous. vamos cambiando nosotros. Parce que nous créons un changement par le bas. Creamos un cambio por la parte inferior. Parce que quand il y a des convergences, Al haber convergencias, il y a des voyages, des expériences, hay voyages viajes, hay experiencias, il y a des voyages, des concepts. hay viajes de los conceptos. Et tous ces voyages Todos esos transforment les viajes personnes. transforman a las personas. Donc c'est important qu'on se transforme aussi nous. Es importante que nos transformemos nosotros también. Et donc moi j'ai un peu de l'espoir pour le futur. Tengo esperanza en el porvenir. Mais comme dit Gramsci, comme Pero dit como dice Antonio Gramsci, Antonio Gramsci, il faut allier le pessimisme de l'intelligence hay que aliar el pesimismo de la et inteligencia l'optimisme de la volonté. y el optimismo de la voluntad. Gracias. A ver, yo tengo más preguntas, pero si alguien quiere preguntar otra cosa. Gracias, Bueno. muchos. Sí, perdón, solo una cosa. Solo una cuestión más antes de terminar, que no he terminado de... Sí que comprendo el motivo por el procesamiento de Turquía, pero no entiendo que eso es más bien una excusa, es decir, lo del atentado, todas estas cosas que se han dicho son como una excusa. Me gustaría saber cuál es realmente la causa por el enfrentamiento que tiene con el Estado turco. Es decir, si es el feminismo, en un país que seguramente es antifeminista, pienso yo, no sé, si es el antimilitarismo frente a un gobierno que es militarista, o cuál es la causa por la cual existe ese enfrentamiento o ese icono tan grande del gobierno turco con Pinar Selek. No sé si me he explicado bien. Alors, la raison profonde, c'est vraiment être La razón dans la profunda convergence. es la convergencia. C'est ça qui est important, parce que quand vous êtes à la fois féministe, Cuando, à la fois antimilitariste, à la fois cuando una antinationaliste, persona es a la vez feminista, antimilitarista, es cuando se vuelve una peligrosa. voilà. Merci. Eso era, Parce que c'est comme la chimie. Es como una química. Par exemple, H2 et O, ça devient l'eau. Il faut, cette union, c'est important. Là, ça c'est. Muchas gracias. Merci beaucoup. La solidarité